Avances en el Congreso, qué está pasando con algunos proyectos importantes que tienen que seguir aprobándose para poder enfrentar exitosamente la crisis de la pandemia que se viene también políticamente. Bueno, son algunos temas que abordaremos junto a Álvaro Elizalde, presidente del Partido Socialista. ¿Cómo está? Bienvenido, MOL TV. ¿Cómo está Bárbara? Un gusto verla nuevamente. Bueno, estamos en realidad conmocionados, todo el país en realidad con los últimos acontecimientos que han pasado. En el caso de Ámbar, ¿qué le parece? Y las críticas que se han generado al Poder Judicial también, porque esta persona, el asesino, fue dejado en libertad condicional, siendo que ya tenía unos antecedentes que es difícil de entender. Bueno, sin lugar a dudas que es un hecho muy doloroso y que tiene conmovido a todo el país, porque obviamente, claro, era una muerte evitable y además las condiciones en las cuales fue asesinada, sin lugar a dudas que genera, insisto, conmoción, incluso rabia, impotencia ante un hecho tan dramático y que, bueno, hace sufrir a una menor de edad con las consecuencias lamentables, la pérdida de su vida. Ahora, bueno, hay que contextualizar. Obviamente yo creo que en su momento la Corte de Apelaciones de Valparaíso aplicó erróneamente el criterio respecto del otorgamiento de beneficios carcelarios. Interpretó una reforma que había sido aprobada en el gobierno de Piñera I como una especie de derecho, y por eso hubo fallos distintos en las Cortes. Por ejemplo, esta misma legislación aplicada por la Corte de Apelaciones de Puerto Montt implicó analizar caso a caso y, por tanto, que los beneficios fueran muy restringidos. Y en el caso de la Corte del Paraíso se interpretó casi que era un derecho de quienes estaban cumpliendo penas si cumplían con los requisitos y, por tanto, liberó en su momento a cientos de condenados. Bueno, y entre ellos estaba quien sería hasta ahora el principal, podríamos decir, sospechoso de la investigación que está desarrollando la Fiscalía, y al parecer todos los antecedentes indicarían que efectivamente sería el culpable. Así Bueno, que bueno, es un hecho que condenamos justamente enérgicamente. una de las cosas que llamaba la atención es que el informe de Gendarmería era negativo y eso no se consideró. Por eso, porque lamentablemente la Corte de Apelación interpretó un criterio, a mi entender, errado, de entender que se cumplían con los requisitos formales para el otorgamiento de este beneficio. No olvidemos que fueron cientos los que se liberaron una noche en Valparaíso incluso. Uno de ellos incluso llegó a cometer delito esa misma noche. Ni siquiera había una preparación para efecto de que salieran y volvieran a sus casas. Fue todo muy de improviso. A mi entender, una interpretación errónea respecto, reitero, de una modificación que se había impulsado en el gobierno de Piñera I, podríamos decir, con motivo de, el incendio de la cárcel de San Miguel, y que era una iniciativa que había impulsado el presidente Piñera en su primer periodo para disminuir, digamos, quién eran las personas que estaban privadas de libertad. Pero a mi entender el criterio fue completamente erróneo, porque tiene que analizarse caso a caso. Los antecedentes del caso específico son muy relevantes para determinar cuándo se otorgan beneficios carcelarios y cuándo no. Estamos hablando de quienes ya han cumplido parte importante de su pena, y obviamente si el informe de Gendarmería es negativo, es un antecedente que tienen que tener a la vista, obviamente, en este caso las Cortes de Apelación. Antes, este era un beneficio que otorgaban los Ceremis. La Secretaría Regional Ministerial otorgaba estos de justicia, es la que otorgaba estos beneficios. Eso se modificó, se estableció la responsabilidad en las Cortes de Apelación, es decir, en el mismo Poder Judicial, pero obviamente a mi entender el criterio que se aplicó es un criterio erróneo. Cada vez que ocurre un caso tan terrible como este, se reabren muchos debates, cómo está actuando el Poder Judicial, si hay falencia o si las falencias están en las leyes. El gobierno, por ejemplo, anunció que presentará querellas. ¿Qué pasa en el Congreso? ¿Tienen contemplado hacer alguna modificación o algunos proyectos que quizás estén en un segundo plano poder levantarlo? Bueno, yo creo que es importante, sobre todo cuando se otorgan beneficios carcelarios, ver el caso específico. Y de hecho se modificó la legislación hace poco, durante precisamente este gobierno, con el objeto de establecer claramente los requisitos para el otorgamiento de este tipo de beneficios. Fue un proyecto que estuvo siendo analizado en su tiempo por la Comisión de Constitución, tanto de la Cámara como del Senado. Y lo importante es que, si bien existe, obviamente, una política que es fundamental para la reinserción social de quienes cometen delitos, y por tanto los beneficios carcelarios están concebidos como una forma de reinsertarlos socialmente. Esto tiene que analizarse caso a caso. Y el informe, tanto de la conducta que tiene quien está siendo privado de libertad en la cárcel, por decirlo gráficamente,
concretamente, así como el informe psicológico que emite Gendarmería, a mí me parece que es fundamental para la adopción de la decisión en uno u otro sentido. Y además hay que ver la naturaleza del delito cometido, porque cuando estamos hablando de una persona que ya había cometido un crimen atroz, de similares características, y que obviamente no controlaba su impulso, un peligro evidente para la sociedad. Bueno, ese era un antecedente que tenía que haberse tenido a la vista para haber decidido respecto a este caso concreto. Como lamentablemente la Corte interpretó así que este era un derecho que estaba así regulado, poco más que tenía la obligación de liberarlo si cumplían con los requisitos formales, adoptó esta decisión a mi entender errada, y bueno, fueron muchos los que salieron libres en dicha oportunidad. Incluso fue motivo de controversia pública en aquel entonces. La propia presidenta Bachelet, que en ese tiempo estaba de presidenta, aunque, insisto, la legislación no la modificó ella, se manifestó sorprendida por esta decisión, y el gobierno en aquel entonces fue muy crítico a la interpretación en particular que se había aplicado por esta Corte de Apelaciones. No fue el criterio que aplicaron todas las Cortes de Apelaciones, hubo criterios distintos, otras fueron a mi entender más criteriosas y analizaron caso a caso. Bueno, lo cambio de tema, pero nos mantenemos en violencia, porque lo que se está viviendo en la Araucanía también nos tiene muy alerta. ¿Qué le han parecido también las declaraciones del ministro del Interior? En ese sentido, dicen que sí va a haber diálogo, pero sin violencia y sin intentar modificar sentencias judiciales. Bueno, yo creo que es fundamental el diálogo en la Araucanía, no solo para abordar los temas de la coyuntura, sino que también la deuda histórica que existe con el pueblo mapuche. Y creo que el diálogo es la forma, efectivamente, de ir resolviendo temas que están pendientes y generando un mejor clima. ¿Qué se Yo podría creo que hacer? Disculpe, senador, porque ya sí, prácticamente todos los gobiernos han intentado dialogar, ya sea el gobierno del presidente Piñera, también gobiernos de la presidenta Bachelet, pero finalmente llega un punto en el que el diálogo se entrampa y no avanzamos. ¿Qué se sí, puede pero hacer distinto? todavía, a ver, distingamos, respecto a los hechos de violencia, lo que corresponde aplicar la legislación y las sanciones correspondientes, y siendo doble estándar. Con motivo de la visita del ministro del Interior, se exacerbaron los ánimos en la Araucanía y hubo hechos de violencia racista, digámoslo claramente, con connotación racista, quienes pretendieron, digamos, resolver el conflicto por sus propias manos, lo que se denomina técnicamente como autotutela, que es inaceptable en el Estado de Derecho, porque todos debemos respetar la ley, y por tanto, a quien le corresponde restablecer orden público es a las autoridades así establecidas conforme a la Constitución y las leyes. ¿Y qué le parece cuando Creo que critican a la oposición por poner mucha más fuerza en la condena a esa violencia de los civiles, en el fondo, que quisieron desalojar a quienes estaban tomando los municipios, y pareciera que no al otro lado, por lo menos lo que les reclaman? bueno, en ese caso yo nunca he tenido doble estándar. Yo creo que los hechos de violencia, quienes cometen delitos deben ser sancionados. Cuestión distinta es que en el caso del pueblo mapuche, así como existen otras legislaciones comparadas, se debe establecer, conforme a los convenios suscritos por Chile, formas de cumplimiento de pena conforme a las características culturales. Hay ejemplos en el mundo en que efectivamente la forma de cumplimiento de pena está asociada obviamente a las características culturales. Doy un ejemplo. En las cárceles, por ejemplo, se celebra misa o hay pastores evangélicos. Eso da cuenta de las características culturales de parte importante de nuestra población. La mayoría de los chilenos obviamente profesan alguna fe cristiana, y particularmente la católica, y en menor medida la protestante. ¿Por qué no establecer criterios distintos respecto de también las tradiciones que corresponden al pueblo mapuche? Esa es una discusión y un debate. Otro Ahora, distinto, creo que ese es un debate bien sí, relevante, porque tenemos el caso Celestino Córdoba en huelga de hambre, mucha presión también desde la oposición, pero dada la naturaleza del crimen por el que él fue condenado, también la opinión pública tiene una opinión. En el fondo, sería difícil pensar que pudiera tener muchos beneficios penitenciarios o poder quizá cumplir su condena como correspondería según los tratados internacionales en otro lugar, pese al crimen de haber sido condenado por quemar vivo a dos ancianos. Ante la opinión pública eso se ve impresentable. ¿Cómo se puede manejar? sí, pero cuando hablamos de cumplir los convenios internacionales, nadie está planteando que no cumpla las penas. Esto no estoy que ser claro, perdón. Y bajo ninguna circunstancia que hechos que han sido esclarecidos por la justicia y respecto a los cuales existen sanciones, sentencia en particular, esto significa alguna forma de impunidad. Eso no se ha planteado, digamos, ni está sobre la mesa. Se está diciendo algo distinto, que Chile cumpla con sus convenios internacionales y establezca todas las adecuaciones necesarias conforme a la diversidad cultural que hay que reconocer en nuestro país. Eso es lo primero. Lo segundo, respecto al diálogo, obviamente el diálogo tiene que hacerse cargo de temas más de fondo, que dicen relación con, en primer lugar, formas de participación política de los pueblos indígenas. Está pendiente
los escaños reservados. Nosotros esperamos que la Convención Constitucional tenga escaños reservados para que los pueblos originarios sean representados en la Convención Constitucional conforme a quienes son sus legítimos representantes, que nadie hable a nombre de ellos, por decirlo gráficamente, y por tanto además reconocer la diversidad de etnias y pueblos que son a su vez reconocidos por nuestra legislación, que son al menos 9. Entonces, creemos que ahí se requiere avanzar. En segundo lugar, hay todo un debate respecto a la política de restitución de tierra, del cual hay que hacerse cargo, porque evidentemente todos sabemos que lo que se conoció en su tiempo como la pacificación de la Araucanía no fue precisamente un proceso muy pacífico, y eso ha generado obviamente una deuda histórica con el pueblo mapuche. Y en tercer lugar está todo el tema del reconocimiento de la diversidad cultural, asumir que somos un país con diversidad cultural y que esa diversidad cultural es parte importante de nuestra riqueza. Ese es, yo diría, un segundo tema. Y un tercer tema es erradicar toda forma de racismo y toda forma de violencia, cualquiera sea esta. Yo no tengo doble estándar, Bárbara, en eso quiero ser claro. Yo condeno toda forma de violencia. Creo que quien pasa a llevar la ley, y particularmente cuando se cometen atentados contra las personas, tiene que cumplir con la legislación y por tanto tiene que ser sancionado. Cuestión distinta es que obviamente la acreditación de la responsabilidad debe ser conforme a las normas del Estado de Derecho, con debido proceso y por tanto con todas las garantías procesales correspondientes. Eso es lo que corresponde a un país civilizado, pero en ninguna medida yo justifico hechos de violencia de cualquier naturaleza. ¿Qué le ha parecido el desempeño del nuevo gabinete, pensando ya sea en eso como en todo en general? ¿Hay algún cambio respecto al anterior? Está recién partiendo, démosle el beneficio de la duda. Es evidente que el presidente Piñera tomó una decisión con el objeto de ordenar a su coalición. El presidente tiene una distancia sideral con la ciudadanía, hay un divorcio, una brecha, de todo el sistema político en general, pero en particular del presidente Piñera por la forma en la cual ha gobernado y ha tomado ciertas decisiones. Entonces él tenía dos opciones, tratar de reducir esa brecha o simplemente ordenar a su coalición. Yo creo que optó por esta segunda opción. Actuó más como jefe de coalición que como jefe de Estado. Y por tanto, lo que estableció fue un gabinete atrincherándose en las posturas más duras, más intransigentes de la coalición de gobierno. Y por eso recurre a figuras emblemáticas como Víctor Pérez y Andrés Alamán. Por eso nosotros dijimos que se instaló en la moneda el gabinete del rechazo. Ahora, claro, incorpora a Mario Desbordes, pero más bien para neutralizarlo, porque era un dolor de cabeza para el gobierno en la presidencia de Renovación Nacional, porque había sido uno de los promotores de los entendimientos, no solo con la oposición, sino que acogiendo a las demandas ciudadanas, para restablecer el necesario nexo que debe existir con la ciudadanía. Pero bueno, lo nombran en defensa, con eso en alguna medida lo neutralizan, y por tanto se atrincheran en las posturas más intransigentes. Yo no creo que esa sea una buena respuesta para lo que estamos viviendo. Todos sentimos en Valparaíso, por ejemplo, con fuerza los caceroleos que hubo la noche del mensaje presidencial. El mismo mensaje presidencial que fue casi intrascendente, porque al día siguiente ya a todo el mundo se le había olvidado. Yo no recuerdo un mensaje presidencial que haya sido tan intrascendente o irrelevante como el que pronunció el presidente. Entonces, eso da cuenta que él tomó una decisión, se preocupó, como se dice, de los propios, de los súper cercanos, quiere ordenar a sus bancadas y nada más que eso. La pregunta es, ¿va a poder ordenar a sus bancadas? Pero la pregunta además es otra, más profunda. ¿Va a restablecer el necesario vínculo que debe tener todo gobernante con la ciudadanía? Bueno, yo le doy el beneficio de la duda. Creo que esta decisión no va en ese sentido. Enganchando con su pregunta, ¿va a poder restablecer el orden interno en la coalición? Recordamos que el proyecto y ahora ley del retiro del 10% genera un quiebre bien relevante. ¿Usted cree que podría pasar algo parecido con el proyecto del impuesto al patrimonio de los más ricos? ¿Y que nuevamente no logre alinear a sus filas eventualmente? Yo creo que efectivamente hay un desorden en la coalición, pero no tiene que ver con la gestión de los ministros políticos, sino que tiene que ver con un tema más de fondo, y es que los parlamentarios de Chile Vamos están en el territorio y saben que la gente está sufriendo, y saben que la propuesta de protección social del gobierno ha sido insuficiente y tardía. Lo reconoce el propio ministro vocero de gobierno. Él señala que el gobierno ha actuado con tardanza y de manera insuficiente. Entonces, en ese contexto, ellos, que tienen mayor sensibilidad social porque están en el territorio, le piden al gobierno lo mismo que le pide la oposición, que actúe con más firmeza y con mayor decisión para proteger a la familia chilena. Y el gobierno escucha poco. Y por eso se ha producido el desorden oficialista, porque no todos, pero un sector importante de sus parlamentarios están conscientes de lo que está pasando hoy día en Chile, y por tanto, entre su lealtad con Chile,
con la gente que lo está pasando mal, o una malentendida disciplina con un gobierno insensible, obviamente muchos han optado por la primera alternativa, ¿Qué le parece este proyecto? junto a la oposición. Y por eso se Del- aprobó el proyecto del 10%, que nació como una respuesta ante la protección social insuficiente. Siempre dijimos que el óptimo habría sido no recurrir a los fondos de los trabajadores, pero cuando la gente lo está pasando mal, cuando el gobierno llena de requisitos para obtener un beneficio, cuando se le cae la página web, cuando al final ni siquiera tiene claridad de cómo se otorgan estos beneficios, cuando la ayuda llega tarde, cuando se demoran semanas en pagar el primer beneficio, obviamente hay que dar una alternativa y por eso se planteó el retiro del 10%, que era mucho más expedito y mucho más simple. ¿Qué le parece este proyecto de los impuestos a los súper ricos? No es primera vez que se plantea. Sí, en su momento, a fin del año pasado se planteó, y de hecho se acotó solo al tema del patrimonio inmobiliario, una reforma que se estableció al respecto, a la cual obviamente el primer ministro de Hacienda estuvo disponible. Y se planteó la necesidad de regular impuestos de esta naturaleza para el futuro. Y además se planteó algo que también está pendiente, que es muy relevante, que es poner fin a todas las franquicias y beneficios tributarios que en Chile suman entre 9.000 y 10.000 millones de dólares, que Bueno, podría recaudar adicionalmente el Estado para financiar políticas sociales. Y el propio ministro de Hacienda ayer se abrió a volver a discutir este tema. ¿le parecería Él que ya sería había estado. un buen camino considerando todas las críticas que se han hecho a los problemas de implementación, a que dicen no se recauda nunca lo que se espera, los capitales se van? ¿Le parece que sería una buena idea, quizá, más que el impuesto a los súper ricos, irse por estas exenciones tributarias, como propone el ministro? Nosotros proponemos y promovemos esta propuesta, esta idea. De hecho, en noviembre pasado, cuando se inició el diálogo entre el gobierno y la oposición respecto al tema tributario y permitió reorientar la reforma tributaria, porque el ministro Larraín tenía una reforma que bajaba en 800 millones de dólares la recaudación a los más ricos y estableció una que aumentaba en 2.000 millones de dólares precisamente a quienes ganan más. Y en ese contexto se planteó este tema. Nosotros esperamos que se retome, porque al final las franquicias y beneficios tributarios no solo son regresivos, sino que además son profundamente ineficientes y generan además problemas de injusticia, digamos, tributaria respecto a Si la se forma de la avanzara aplicación de los por tributos. esa línea, ¿usted podrían dejar de lado el proyecto del impuesto al patrimonio o igual quieren avanzar con eso? Respecto al proyecto a los más ricos, nosotros hemos planteado la necesidad de generar una alternativa y, por tanto, una propuesta técnica que garantice recaudación, que garantice, obviamente, que se cumpla con la legislación, que no se establezcan formas para eludir o evadir, y creemos que es un debate que hay que desarrollar. Pero independientemente de eso, vamos a insistir, y en eso creo que es posible generar algún tipo de entendimiento con el gobierno en eliminar las franquicias y beneficios tributarios que existen actualmente en nuestra legislación, y que son, insisto, injustos, ineficientes, afectan la capacidad recaudatoria del Estado y privan también al gobierno de herramientas para financiar un gasto social mucho más ambicioso. Le preguntaba si cree que puede pasar algo parecido, porque dicen que pueden ser uno de los temores del gobierno, más o menos el mismo mecanismo, un resquicio, a diferencia de un proyecto que debería contar con la iniciativa del Ejecutivo y que finalmente se vuelve muy popular y termina presionando también a los mismos parlamentarios oficialistas. ¿Ve que se pudiera repetir un escenario Eso, parecido con este proyecto? eso habría que preguntárselo a los parlamentarios oficialistas, cuál es su disposición. Porque no olvidemos que todas estas iniciativas, cuando se plantean como reforma constitucional, requieren un quórum muy alto. En el caso del retiro del 10%, 3/5. Incluso había un debate, había quienes planteaban, a mi entender, erradamente que se requerían 2/3. Y no olvidemos que la Cámara fue aprobada por 3/4, o sea, mucho más que 2/3, y en el Senado por 2/3. Es decir, O se sea, cumplió con creces los quórum que establece la hasta lo legislación. más alto. Y algo que es importante precisar, no es un resquicio, es un tema de técnica legislativa. Obviamente, en condiciones de normalidad, con un gobierno con sensibilidad social, se habría hecho de una manera distinta. Pero cuando el gobierno no responde a la necesidad ciudadana, el Congreso tiene dos alternativas: ser cómplice del gobierno y quedarse cruzado de brazos, o plantear alternativas. En este caso se planteó una alternativa que requería un quórum mucho más alto, que era mucho más difícil de lograr y que finalmente se logró, y que fue la reforma constitucional, porque en caso contrario, si había reforma legal, se requería la firma del presidente, y es evidente que el presidente estaba en contra del retiro del 10%. El presidente nunca quiso que la gente pudiera retirar su 10%. Lo cambio de tema, ¿qué preocupaciones tienen por el plebiscito? Falta poco, se está avanzando con algunas medidas. ¿Cuáles son sus aprensiones? Bueno, nuestro principal interés, deseo, es
generar todas las condiciones para que el plebiscito se desarrolle de manera, podríamos decir, con altos estándares de salud, altos estándares sanitarios, porque eso, en caso contrario, eso podría mermar la participación. Y como nos interesa que sea un evento democrático muy participativo, obviamente creemos que es necesario adoptar todas las medidas sanitarias para que se desarrolle de manera adecuada. Y por eso hemos presentado una reforma constitucional con el objeto de facultar al CERVEL a establecer un marco regulatorio para el evento electoral sin necesidad de modificar la ley, conforme a las características de este proceso, que es el primero que se va a realizar en situación de pandemia en nuestro país. Y por tanto eso implica adoptar medidas tales como separar las mesas de votación, más locales de votación, horarios especiales para población de riesgo, establecer toda una reasignación de vocales, porque antes se designaba gente con experiencia como vocales, pero obviamente podrían ser parte de los riesgosos, en fin, adoptar una serie de medidas con el objeto que el evento electoral se desarrolle de buena forma. No nos cabe duda que hay mucho interés ciudadano en el plebiscito, todas las encuestas de opinión indican que hay mayor intención de participar que en una elección ordinaria, pero obviamente la pandemia está presente y algo que hay que tener presente, y por tanto hay que ser muy responsable y sobre todo tener un claro compromiso con la salud de las personas. Finalmente, un tema que ha estado dando vueltas también de hace un tiempo es la probable o eventual censura a la mesa de la Cámara, porque han dicho otros presidentes de partido aquí mismo que es una anomalía, que teniendo mayoría la oposición no se refleje eso en la presidencia. ¿Cree que eso es importante de hacer o no es una prioridad por ahora? Es algo que tendrán que evaluar los diputados. Lo único que yo espero es que la oposición se ponga de acuerdo, porque efectivamente cuando la oposición ha estado unida se ha logrado buenas cosas para el país, se ha logrado proteger de mejor forma a las personas, como por ejemplo en la ley de servicios básicos, que lamentablemente el gobierno vetó, o en el retiro del 10%. Y por tanto yo espero que la oposición esté unida. Pero tendrán los diputados que evaluar, obviamente, si ejercen o no esa atribución que está establecida en el propio reglamento de la Cámara. Muchas gracias por haber conversado con nosotros esta mañana, que tenga un muy buen día y fin de semana. Muchas gracias, Bárbara, y que tenga también un muy buen fin de semana. Los dejamos invitados a todos a que sigan junto a nosotros revisando nuestros contenidos en emol.com.